Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Roy, no sé si me escuchas. Ya terminó. Ahorita están Perfecto. digo el profe que... Ok, muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a esta transmisión el día de hoy. Mi nombre es Ernesto Mendizábal, desde acá, desde Honduras, y también Roy Valcárcel, desde Guatemala. Muy bienvenidos a todas las personas que se van conectando. El día de hoy estamos transmitiendo tanto desde Zoom, también como en Facebook. Así que vamos a tener hoy un tema bastante importante y también muy interesante con la interacción y participación. No solamente el día de hoy tenemos a varios invitados especiales que van a unirse también a esta transmisión del día de hoy. Y el título es ¿Cómo crear la magia con la programación neurolingüística o la PNL? Así que muy buenas noches a todas las personas que se van conectando, tanto las personas acá en Zoom como las personas en Facebook. Buenas noches, Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches, amigos. Y bueno, qué bueno ver caras conocidas, personas que nos están observando desde Honduras, aquí en Guatemala, hay gente de Bolivia, hay gente de Ciudad de México y otros países que gracias a la tecnología, a las redes sociales también estamos llegando. Como bien dice Ernesto, tenemos a las personas que se registraron para estar hoy aquí en la sala de Zoom y el resto de personas pues que está a través de las redes sociales, de los diferentes muros de Mens Venilia, ya sea Honduras, Guatemala, México y Bolivia. Lo interesante para quienes estén acá es que van a poder hacer sus preguntas en vivo, en directo, para que nosotros con Ernesto vayamos, digamos, llevando esta conversación, porque al final con Ernesto, desde que hemos comenzado estas transmisiones, nos ha gustado mucho que sea interactivo, que ustedes también participen, que ustedes también puedan exponer, porque más allá de que ustedes puedan ver, mira, lo bueno que es Ernesto o lo que sabe Roy, es que ustedes descubran también cosas que sean importantes para ustedes. Y eso lo podemos hacer a través de la interacción, a través de que ustedes también puedan responder algunas de las preguntas que les vamos a hacer, o ustedes mismos también hacer preguntas y nosotros irlas moderando. Tenemos una tarde, digamos, muy especial, Ernesto, porque hablar de PNL es algo que quizá podríamos pasar haciéndolo horas. A mí cuando alguien me llama o me pregunta, Roy, ¿por qué debo de estudiar la PNL? Yo le digo a las personas, mira, te puedo pasar hablando 1 hora, 2 horas, pero al final de cuentas siempre es importante preguntar o que ustedes mismos se pregunten qué es lo que quiero exactamente conseguir con la PNL. ¿Para qué me interesa saber de PNL? Exacto. Exacto, Roy. Y es curioso porque el título de hoy es cómo crear esa magia con la PNL. Y probablemente durante estos 45 minutos a 60 minutos en los que estemos platicando, tal vez descubran cómo no solamente ustedes pueden crear esa magia que ya tienen internamente, ¿ok? Esta es una herramienta que les puede facilitar no solamente a descubrir la magia, porque algunos dicen, bueno, quiero descubrir cuál es la magia que tengo dentro de mí, sin embargo, cómo utilizar la magia y cómo desarrollar y cómo sacar esa magia que de repente no sabía que tenía ahí dentro, y tal vez a través de la interacción y a través de las preguntas y a través de la explicación que estemos dando el día de hoy, logres descubrir esa magia que llevas dentro. Así que, como bien decía Roy, para las personas que ya nos han visto anteriormente con nuestras conferencias, pueden hacer, recuerden que si están conectados desde Zoom, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas, pueden escribir también sus experiencias. Veo varios alumnos conectados en las certificaciones de coaching, de programación neurolingüística, y pueden hacer sus comentarios, pueden ir escribiendo sus experiencias con relación a esa experiencia que han tenido la PNL. Y como hablamos en la escuela, la PNL es algo que se experimenta, ¿no? No solamente es algo que se entiende o algo que un estudio que se puede leer a través de libros y más, sino que es algo que se experimenta, y ese es el punto que queremos hablar el día de hoy, esa experimentación. ¿Cómo puedes experimentar tu vida a través de un nuevo filtro probablemente, ¿no? Como cuando cambias una cámara, le cambias el filtro, probablemente tu filtro esté un poco en un software muy anterior, o tal vez esté un poco empañado o un poco nublado el filtro. Y la PNL facilita eso, cambiar el filtro, pero no solamente un filtro de una cámara, sino el filtro de la vida, cómo percibimos la realidad a través de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que recuerden que pueden estar escribiendo, pueden poner sus comentarios, y ese es el propósito, que ustedes, que sea interactivo y que puedan ir interactuando junto con nosotros a través del chat. Excelente. Pues bueno, Ernesto, pienso que es importante en esta parte
porque seguramente algunas personas conocerán de PNL. Sin embargo, cuando algunos de ustedes se registraron acá, dentro de las preguntas que hacían es básicamente qué es la PNL, para empezar a entenderla, la programación neurolingüística. Y para hacerlo bastante rápido y breve, digamos, la descripción, que lo podemos hacer en el símil de una computadora, si lo tomamos palabra por palabra, la primera, hablamos de programación. No sé desde dónde están ustedes, si desde un celular o lo están viendo desde la computadora, pero seguramente el programa que lo están viendo puede ser una actualización, una aplicación que está actualizada o un programa o un Windows del más reciente. Los programas, los seres humanos tenemos programas, al igual que las computadoras. La diferencia está que a veces las personas seguimos utilizando programas del pasado para vivir el presente. Es como que si en este momento tu computadora tuviera instalado un Windows 98, seguramente no podría funcionar. Lo actualizas. Entonces pasa lo mismo con la mente. La mente hay que estarla actualizando, hay que desaprender cosas viejas, cosas que no sirven, ideas, creencias, límites, o como bien decía Ernesto, algunos prejuicios que están ahí para poder seguir avanzando. Eso es a base de los programas. Lo neurológico, que tiene que ver directamente con dónde está guardada esa información, que eso sería el hardware. O sea, una parte es el software, que son los programas, y lo neuro es el hardware. ¿Dónde lo guardamos? Que no solamente es a nivel de la mente. Claro que sí, en el cerebro tenemos mucha información a nivel de las conexiones neurológicas y de la interpretación de la realidad, pero también tenemos que ver que lo neurológico es completo en todo el cuerpo. ¿Dónde guardamos la información? Ayer justamente terminamos un curso de PNL para la salud y se veía, por ejemplo, las personas donde guardan ciertas emociones que luego eso le repercute en una enfermedad o en algún padecimiento. Y eso se vive en todo el cuerpo. Esa es la parte neurológica, que podríamos decir que es el hardware. Y terminaríamos con lo lingüístico. Lo lingüístico es el lenguaje, las palabras, los gestos, los tonos de voz. Si hacemos el símil con la computadora, es todos los periféricos que nos dan información. Imagínate que tú tienes bien configurada tu computadora, quieres imprimir algo, tienes el sistema de donde metes las palabras, lo imprimes y te sale la información. Pero si esa computadora tiene un virus y quieres imprimir, a veces te puede imprimir algunas cosas que no sean las correctas. Y a veces nuestra mente funciona igual, ¿verdad? Se va llenando como de ideas, como de virus mentales, virus emocionales también, que cuando queremos comunicarnos, quizá no lo hacemos de la manera que quisiéramos. Y ahí es donde nosotros en PNL decimos, es la manera también de tomar conciencia del lenguaje, porque cambiando el lenguaje cambia nuestra realidad. Ese básicamente, Ernesto, para ir teniendo una definición, les podríamos decir a las personas que no conocen a PNL, lo podemos decir que sería prácticamente programación neurolingüística. Exacto. Y es curioso, Roy, porque cuando hablamos de la PNL, hay que también hablar del aprendizaje y cómo la mente aprende, porque las personas que han experimentado la PNL luego descubren cómo aprendieron ciertos aspectos con relación a la salud, con relación al dinero, con relación a las parejas, y tenemos una percepción, lo que nosotros le llamamos la realidad, o en PNL le llamamos el mapa, creamos una percepción de la realidad, y esa percepción de la realidad normalmente se crea en nuestra primera infancia, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, hasta que aproximadamente los 7, 8 años generamos esos programas, ¿no? Y la PNL ayuda no solamente a cambiar esos programas o a desprogramar ciertos aspectos que tal vez, como bien decía Roy, en su momento fueron útiles. Tal vez cuando éramos pequeños fueron útiles esos programas. Sin embargo, ahora que queremos emprender, que queremos tener salud, que queremos hacer cosas diferentes en la vida, nos damos cuenta que esos programas tal vez nos estén limitando a conseguir ciertas cosas en la vida, y eso trabaja la PNL, cómo desprogramarse de esos aprendizajes. Tal vez puede ser un aprendizaje emocional o algo que aprendiste tanto de tus papás, de los tutores, de los maestros, de los compañeros de la vida. Y ese es el trabajo que hacemos dentro de la PNL, cómo gestionar o cambiar esos programas para un nuevo mapa, una nueva utilización del mapa en la vida, y que eso sea útil para ti, ¿no? En la PNL hablamos no es que no es ni bueno ni malo, sino que algo que sea, y cómo reprogramar programas que sean útiles para ti. ¿En qué aspectos de tu vida? Pues la PNL, por ejemplo, en mi caso yo la conocí del deporte, ¿no? Y me di cuenta que en el deporte se utilizaba muchas técnicas de la programación neurolingüística, especialmente atletas de alto rendimiento. Yo hice deporte de alto rendimiento por mucho tiempo y ahí la conocí, pero luego
fui conociendo más de la PNL y me cuenta que también se puede aplicar en varios aspectos que vamos a estar hablando el día de hoy también, tanto en los negocios, en la pareja, en la salud y prácticamente todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano, ¿no? Y incluso más profundo, que tiene que ver con las creencias, la identidad, el sistema mayor y todo lo que tiene que ver con el ser humano y cómo conseguimos las cosas. Exacto. Bueno, Ernesto, a mí me gustaría, como ya lo dijimos, interactuar y preguntarles, primero si hay alguna duda con respecto a lo que es la PNL, si hay alguien que tenga alguna duda específicamente de la PNL, y si para la mayoría está claro, digamos, lo que es la programación neurolingüística, me gustaría entonces preguntarles, ¿qué les gustaría? ¿Para qué les gustaría aprender la PNL o aplicar la PNL en su vida? ¿En qué específicamente? Eso nos puede servir. Quienes están acá en la sala lo pueden colocar a través del chat. Por ahí nosotros lo vamos leyendo, ¿verdad? Ahí ya está Vivian, Irma, por ahí nos colocan, si nos pueden colocar por ahí, porque así nosotros vamos diciéndoles también en qué áreas, en dónde es que se aplica la PNL. Ya lo dijo Ernesto, él vino por el tema deportivo. Ernesto entrenaba con atletas de alto rendimiento en Estados Unidos, atletas olímpicos, y estos atletas olímpicos para poder conseguir esos resultados, y medalla de oro, que es, digamos, lo más alto en el top a nivel mundial del deporte. Utilizaban las herramientas de programación neurolingüística para llegar a ese máximo rendimiento. Sin embargo, la PNL, la orientación o el trabajo que se puede utilizar es en muchísimas áreas. Desde luego, uno fundamental que nosotros, como a todos nuestros alumnos, indistintamente a lo que vengan, porque hay quienes vienen porque se dedican a la parte terapéutica, vienen de la psicología, o son médicos, o son personas que hacen a nivel terapéutico algún trabajo en específico. Les decimos que el primer trabajo empieza con la parte de la superación personal. Empezar a trabajar en ti, empezar a conocerte a ti, empezar a saber quién eres más allá de tu nombre, quién eres más allá de tus comportamientos, de tus acciones, de tus pensamientos y emociones. El poder descubrirte, quitándote muchas veces, como bien lo decía Ernesto al inicio, ciertos prejuicios que no nos permiten ver la vida tal cual es. Porque a veces la vemos desde la perspectiva que tenemos. Hay una imagen, Ernesto, porque esta circula mucho en redes sociales, donde hay dos personas discutiendo por un número que ven, está en el piso, y una persona dice es un 9 y otra persona dice es un 6, un 9 y es un 6. Entonces decimos, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón cuando ven el 9 y el 6? Y esto ya curioso porque sale un tercero, ¿verdad, Ernesto? No sé si lo has visto, que sale un tercero que la ve desde arriba y él dice depende y pone una letra E. Porque el otro que está desde la tercera perspectiva ve una letra E. Entonces, ¿quién tiene la razón? Nosotros en PNL decimos, no es buscar tener la razón, es muchas veces entender que como seres humanos lo único que tenemos son diferentes percepciones, perspectivas de la vida. Y a veces las perspectivas son lo que marcan la diferencia. ¿Cómo marca la diferencia? Y eso es, Ernesto, lo que también hemos visto a nivel de trabajo con los alumnos. Ustedes podrán imaginar a alguien que a lo mejor tiene ahí está la imagen, alguien que tiene que vive un mismo episodio, un accidente, imagínate. Y eran dos personas, eran en el mismo vehículo, se accidentan. Pero quizá para la primera persona ese accidente fue lo peor que le pudo haber pasado. Entra en una depresión, entra en una tristeza y no quiere saber más de la vida porque se convierte en una víctima y empieza a cuestionarse por qué la vida me trajo este accidente. Pero quizá para la segunda persona se vuelve como un evento trascendental donde dice, esto me vino a abrir los ojos a darme cuenta que la vida hay que disfrutarla y hay que hacer cosas que a lo mejor no estaba en ese momento pendiente y que ahora empieza a tener un cambio. Pero, ¿qué marca realmente la diferencia entre que una persona lo vea como lo peor, lo más catastrófico que le pudo haber pasado, y la otra persona como un despertar hacia una nueva vida, quizá? Ese es el punto. Y ahí es donde empezamos a hacer el trabajo, para luego ir viendo otras áreas. Ernesto, no sé si hay algo por ahí que nos estén colocando. Exacto, Roy. Aquí hay, varias personas que comentan y eso es lo que buscamos dentro de esta conferencia, que ustedes también vayan participando. Aquí nos escriben, si quieres voy leyendo aquí lo que nos van diciendo. Para mejorar mi relación con mi familia, especialmente con mi hija, dice Tirsa, nuevos emprendimientos para áreas de la salud, para mis atletas y mejorar mi calidad de vida, relaciones interpersonales, para cambiar creencias, ¿okay?
Escribir una nueva historia es una resiliencia con estudiantes de secundaria para cambiar creencias que ya no son útiles, para capacitar, ¿okay? Superar aspectos que no aportan nada positivo a mi vida, para emprendimiento. Muy interesante la introducción a la PNL, estoy interesado y la pregunta es aplicar la actividad laboral. ¿Es posible aplicar la PNL en la actividad laboral? ¿Okay? Estaremos hablando también de eso. Me gustaría aplicar la PNL para mi vida y ayudar a las personas, ayudar a alcanzar objetivos. Si es bastante claro, creo que con mi tiempo de pandemia puedo ayudar muchísimo para una mejor comunicación. Máximo que se está manejando mucho estrés y ansiedad. ¿Okay? Me gustaría aplicar la PNL para mi vida y ayudar a las personas para implementarlo en el comportamiento organizacional y relaciones interpersonales, liderazgo personal y empresarial, gestión de emociones, cómo ayudaría, bueno, a nivel de mis estudios. Okay, bueno, que eso ya entra preguntas, Roy, así que luego vamos gestionando esas preguntas. De que nos dice crecer y tener una mejor calidad de vida para lograr cambios personales y profesionales. Y Erika Ramírez dice, bueno, alumna también máster en programación neurolingüística, se aplica en todo. Yo modifiqué la percepción de mi vida y de los límites, comprendí que mi cuerpo no es el límite. Sí hay formas de hacer mis actividades, hay más medios para llegar a los lugares que quiero llegar. Ok. Bueno, van entrando bastantes percepciones e interacciones con relación a la PNL y vamos a hablarlo porque también, Roy, la PNL trabaja no solamente en diferentes áreas de nuestra vida, sino que también trabaja a diferentes niveles en cada área de nuestra vida. Podemos trabajar, como bien decían ahí, varios temas de objetivos, por ejemplo, para conseguir esos objetivos que me he trazado en la vida, especialmente con aquellas personas que dicen, me trazo objetivos, pero por alguna razón no los alcanzo. O hay gente que dice, hay algo en mí que hace que no alcance los objetivos en mi vida. O el ejemplo, que justamente como lo platicábamos en PNL ahora con el grupo de Honduras, aquí el fin de semana, que decían, quiero conseguir los objetivos, sin embargo, me saboteo para conseguir el objetivo. O sea, que siempre hago algo, justamente cuando lo voy a conseguir, hago algo para no hacerlo. ¿Okay? Ese es un nivel. Sin embargo, podemos trabajar a nivel de comportamientos, de cambiar actitudes, cambiar acciones, cambiar comportamientos, incluso hábitos que tenemos con relación a la vida, ¿no? En los diferentes aspectos que vamos a trabajar. Luego también de capacidades al nivel de creencias, como bien mencionaban, creencias y trabajo de valores. ¿Okay? Entonces, la PNL trabaja a varios niveles, ¿no? Dependiendo en el nivel en que quieras trabajar y que te des cuenta, porque eso nos facilita mucho el trabajo con la PNL, darme cuenta cómo hacer el cambio. Muchas veces las personas saben qué es lo que quieren cambiar y a veces, ¿quiénes de ustedes saben qué es lo que quieren cambiar? Por ejemplo, a veces cuando las personas vienen a consulta dicen, es que yo sé que tengo que comer más saludable, o yo sé que tengo que hacer ejercicio, o yo sé que tengo que ahorrar, pero no sé cómo, ¿no? Y eso es lo que trabaja la PNL, el cómo hacer esos cambios que buscamos y queremos hacer en nuestra vida. Exacto. Bueno, Ernesto, hay interesante lo que nos mencionan de lo que quieren realmente aprender y ver, porque son bastante amplias las áreas y que la programación neurolingüística lo trabaja. Gracias, Erika, por tu mensaje, porque la verdad que tú eres una verdadera maestra y un ejemplo de cuando realmente los límites, o más bien las limitantes, están en nuestra propia mente y no en las situaciones muchas veces inclusive físicas que podamos llegar a tener. Así que gracias por haberlo comentado. Sin embargo, en el resto de cosas que están comentando, Ernesto, porque veo que por ahí, tomando, digamos, englobando cada una de las respuestas, se habla, por ejemplo, de emprendimiento, se habla mucho también de temas relacionados con la comunicación. Y aquí quiero quizá hacer énfasis, porque la PNL se le conoce como el arte de la excelencia en la comunicación. El arte de la excelencia en la comunicación. Quienes son nuestros alumnos, algunos que están acá, sabrán que nosotros hacemos mucho énfasis en empezar a tomar conciencia de cómo nos comunicamos, de qué manera nos comunicamos, porque ya lo dijimos, la comunicación va generando tu realidad. Cuando mejoras tu comunicación, evidentemente empiezas a ver una mejora en la relación que tienes con las demás personas. Y esa relación no solamente es una cuestión, porque algunos dirán, bueno, sí, en mi familia, en mi casa, claro,
vas a mejorar muchísimo en tu relación familiar. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestra profesora Dorothy Grimler, que ella ha estado con nosotros los miércoles, que ella dice cómo la PNL, cuando ella entró, lo entró por un tema familiar que tenía muchas complicaciones y la PNL le ayudó muchísimo a mejorar su comunicación en familiar. Sin embargo, también existe, y que nosotros hacemos mucho énfasis en la mejora de la comunicación a nivel de la empresa. Las grandes personas, los grandes líderes empresariales, tienen una característica fundamental, algo que los hace distintos. Y eso algo que los hace distintos es esa capacidad de comunicar clara y específicamente las ideas, las estrategias de cómo conseguir un objetivo y cómo llevarlo a cumplir una misión y una visión. Eso se aprende aprendiendo y mejorando tu forma de comunicar, tu forma de llegar a las personas. No solo llegar a las personas, Ernesto, como decimos, de manera racional, porque racionalmente las personas en una empresa saben que ustedes tienen que vender, ¿cierto? Sí, ustedes tienen que producir, sí, pero ¿qué hace que a veces no vendan o no produzcan? Entonces ahí es donde viene la parte emocional, donde se aprende. Ahora en la clase que llevamos de PNL, en las noches estamos hablando del lenguaje metafórico, cómo utilizar metáforas, cómo contar historias, para poder impactar no solamente a nivel mental, sino emocional y más profundamente en el alma de las personas. Para que si tienes que liderar un equipo, lo hagas desde un efecto más profundo y no solo desde la intelectualidad, que eso es sencillo de hacerlo. Pones una cifra, pones unas diapositivas en PowerPoint, las explicas. Es más, ni siquiera tienes que explicarlas, la gente las puede leer. Pero ¿qué marca la diferencia? Precisamente eso, el aprender la comunicación, que va en dos vías. La comunicación interna, porque es muy importante, ya lo dijo Ernesto, esa vocecita que está por ahí, que a veces te dice, vamos, tú puedes, y que en otras oportunidades te dice, no, mira, que justo mandaban un meme, Ernesto, donde llegaba un tipo con el doctor y le decía, usted tiene voces internas que le limitan, y luego aparece otro que dice, dile que no, y la persona dice, no tengo voces internas que me limitan. Entonces, eso existe. Pareciera de caricaturas, pero cuando empezamos a hacer el trabajo con los clientes o las personas que vienen a PNL, empezamos a darnos cuenta que existen esas voces internas. Entonces, esa primera comunicación es fundamental, porque cuando organizas esa comunicación interna, vas a tener una mejora, evidentemente, en tu comunicación externa, en la comunicación que tienes con los demás. Exacto, Roy. Y acá me viene porque justamente preguntaban, ¿cómo desarrollamos esa comunicación asertiva? Y como decía Roy, está la comunicación externa y nuestra comunicación interna. Y en la PNL, los facilitadores, y cuando llegan también al máster de la PNL, entienden cómo hacer ese cambio interno. ¿No? Porque no podemos esperar que los demás cambien o que la realidad o que las demás cosas cambien si no hay un cambio interno primero. Y para ello, quiero exponerle un ejemplo de justamente de una sesión que estaba teniendo este fin de semana con uno de los chicos de la certificación de PNL. Y probablemente algunos de ustedes se sientan identificados con esto, porque es algo que me he topado tanto como profesor como en consulta, el tema de la comunicación con otras personas, ¿ok? Y hablando de la comunicación, y él justamente tenía ese conflicto de poderse comunicar con la pareja. Resulta que dentro de la comunicación con la pareja, cuando algo le enojaba, le venía justamente la sensación de quererse expresar, pero no lo hacía, ¿no? Y años lleva conforme pasa el tiempo, cada vez me voy reprimiendo todo lo que no puedo decir y por alguna razón no lo digo, ¿no? Y esa razón, ¿no? El trabajo de la PNL, yo le preguntaba, ¿cómo es esa razón? Y a través de las preguntas que trabajamos en la PNL, en este caso con un modelo, que los alumnos aprenden a trabajar con ciertas preguntas de un modelo que se llama el metamodelo del lenguaje, ¿okay? Y resulta de que la comunicación interna que tenía él era que cuando miraba a la pareja, ¿okay? Uno miraba la situación de lo peor que podía pasar. ¿Okay? Entonces, cuando él pensaba en expresarse, ¿no? Le venía el pensamiento de lo peor que podía pasar, ¿no? Y él terminando su relación con la pareja. Entonces, por eso no se expresaba, ¿no? Porque le venía la imagen de él terminando, rompiendo esa relación que tenía de pareja, ¿no? Y para él era importante la relación. ¿Okay? La otra, que los sonidos, resulta que le venían los sonidos de la mamá, ¿no? Cuando él quería hablar de pequeño y la mamá lo regañaba y le decía, no hables, ¿no? Y le gritaba,
¿no? Y en vez de quédate callado, ¿no? Porque la mamá no lo dejaba hablar en ciertas ocasiones cuando él se quería expresar y le venía esa voz interna y experimentaba un bloqueo en el pecho. ¿Okay? Entonces imagínate, a veces nos pasa o nos ha pasado en algún momento que queremos expresarnos y la experiencia interna es eso que nos impide poder expresarnos o comunicarnos de forma efectiva, ¿no? Si, por ejemplo, estaba escuchando el caso laboral, ¿no? Quiero pedirle un aumento de salario a mi jefe o quiero a los clientes, no hay ciertos clientes con los que me bloqueo y no logro vender con esos clientes, ¿ok? Entonces, hay una representación interna, normalmente en el trabajo que hacemos son imágenes, sonidos, sensaciones, ese diálogo interno de lo que nos decimos en esos momentos, y eso en la mente humana pasa en cuestión de segundos, ¿no? No somos conscientes de lo que pasa, sino que simplemente luego somos conscientes de los resultados que tenemos. Y la PNL te ayuda a tomar conciencia justamente de esos momentos o esas cosas que te impiden, ¿no? Obtener los resultados que deseas, ¿no? Y ese es un trabajo que se hace y que en la PNL luego lo profundizas y lo logras trabajar. Y lo bonito también de la certificación y cómo lo trabajamos nosotros es de que no solamente lo aprendes a hacer con las demás personas, sino que primero lo aplicas en ti mismo, primero aprendes a tomar conciencia de tus propios patrones de comunicación, tus propios patrones de comportamiento, qué pasa internamente en esa comunicación interna y lo cambias y luego congruentemente, como bien decía ahí, puedes facilitarle el proceso a otras personas también a producir esos cambios que cada uno desea. Exactamente. Y ese es parte del proceso, parte del trabajo. La PNL funciona básicamente entendiendo varios factores, entendiendo el comportamiento que tenemos las personas. Cada uno de nosotros tenemos un patrón de comportamiento, nos comportamos de cierta manera. Eso decimos que viene de cómo nos enseñaron. Por eso es la programación. Nos programaron desde niños, nos programaron desde pequeños, ya sea nuestros padres de familia principalmente, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros maestros, y según lo que hayamos escuchado, lo que hayamos aprendido, si al día de hoy no hemos hecho un trabajo de crecimiento y evolución personal, lo más seguro es que el 90% de nuestros comportamientos va a ser lo que aprendimos de niños. Va a ser lo que aprendimos de niños. Y si de niños me decían, no hables, no digas, o quédate sentado, quédate quieto, lo más seguro es que el comportamiento va a ser de esa manera. Y eso está a veces a nivel inconsciente. En PNL lo que empezamos a ver es la definición o el trabajo a nivel también del lenguaje. Por ejemplo, estoy leyendo algunos comentarios que están haciendo ustedes por acá. Por ejemplo, el manejo de emociones en momentos difíciles o en el día a día, nos dice Lucy. El tema de momentos difíciles, porque esta es la parte subjetiva, ¿qué hace que para personas a veces el tema del manejo de las emociones sea bastante sencillo y que hace que para otras personas, en este caso para Lucy, sea algo difícil? Porque si fuera algo real para todos, entonces sería una cuestión. Es que por ejemplo, sabemos que no podemos volar como seres humanos, no tenemos esa capacidad. Eso es un hecho real, no volamos. Físicamente hablando, porque podemos volar de otras maneras, nos subimos un avión, hacemos otras cosas, pero digamos que eso no. Pero la dificultad de una tarea, la dificultad de manejo de algo, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y ahí es donde empezamos a ver la estructura mental, la estructura emocional y la estructura del lenguaje. Porque una vez que cambiamos esa estructura del lenguaje, entonces es donde empezamos a ver los cambios de la persona. Por ahí nos pregunta Joao, dice, ¿cómo aplicar la PNL en uno mismo y poder hacer cambios en nosotros? Ok. ¿Cómo aplicar la PNL en uno mismo? Es el trabajo que nosotros decimos tanto en coaching o cualquier cosa que tú puedas aprender en esta vida. No puedes dar a los demás lo que no tienes. O es cuando, por ejemplo, ahora en Bolivia estábamos viendo el tema de los valores. No le puedes dar un valor a una persona de algo que tú no tienes. O tú no puedes amar a alguien si primero no te amas a ti mismo. ¿Cierto? ¿Verdad que a esto salía, ¿verdad? Esto, el tema del amor, por ejemplo, como valor. El tema de la responsabilidad, de la puntualidad. Yo no le puedo pedir puntualidad a alguien cuando yo no doy puntualidad. Entonces la PNL es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo puedes hacer? Es mejorando o tomando conciencia de tu comunicación, tomando conciencia de cómo funcionan tus filtros, tus prejuicios, tus ideas que te limitan, lo empiezas a trabajar en ti mismo. Porque esto funciona como
el avión, cuando te dan las indicaciones del avión y que caen las mascarillas, que te dicen, bueno, caen las mascarillas en un momento en donde se pierde el oxígeno dentro de la cabina, ¿a quién se la pones primero? ¿A las personas que necesitan tu ayuda? ¿A los demás o a nosotros, como dices? ¿O te la pones primero tú para luego ayudar a los demás, a los niños, a los ancianos, a las personas que quizá lo necesiten? Entonces, esto va a ser así. Cualquier trabajo de evolución personal, el primer trabajo tiene que ser contigo mismo, darte cuenta. Y eso es fundamental. Yo sé que hay un deseo a veces de las personas de yo quiero ayudar a los otros y es válido tener esa idea, porque ya luego vamos a ver si es que se ayuda o no se ayuda o qué es lo que se hace realmente. Sin embargo, el primer trabajo siempre va a ser en uno mismo, en cómo mejoro yo mi manera de comunicarme, cómo mejoro yo mi manera de ser más empático, entender más a las demás personas, más que criticarlas, porque criticarlas es bastante sencillo, bastante fácil, pero si yo me pongo en la posición, que son ejercicios que hacemos en PNL, de entender al otro, puedo saber por qué esa persona piensa de esa manera y tal vez no voy a llegar al 100%, pero por lo menos voy a acercarme lo más que pueda de saber que si yo tengo un conflicto con un jefe, y eso pasa mucho, nos pasa mucho en clase, jefe, pareja, con mis hijos, si yo me pongo en la posición de ellos, quizá si vivo las mismas experiencias o he pasado lo mismo que esa persona, estaría actuando exactamente igual o muy parecido. Y eso me ayuda a dejar de criticar muchas veces al mundo, queriendo hacer que el mundo sea como yo quiero, como yo soy, porque realmente no cambiamos al mundo, sino empezamos a hacer, como dice Gandhi, ¿verdad? Ese cambio que quiero ver en el mundo. Empieza cambiando tú y de esa manera quizá lo vas a cambiar. Exacto. Y bueno, Roy, justamente hablando de esto, porque es algo que también se logra cambiar con la PNL, es el lenguaje. Como bien decía ahí José, ¿no? De cómo aplicar la PNL para uno mismo. Y hablando de Gandhi, ¿no? Me lleva a la historia de la niña de los dulces con Gandhi, ¿no? Y en esta historia resulta que los papás, ¿no? de una niña que era muy golosa y que era adicta a las golosinas, a los confites o a los dulces, ¿okay? Estaban pues severamente preocupados por la adicción de su hija, ¿no? Y por mucho tiempo quisieron intentarla ayudar, motivándola a través de regaños, a través de diferentes perspectivas, ¿no? Y un día se dieron cuenta que la niña era admiraba mucho a Gandhi. Entonces, los padres deciden llevar a la niña a Mahatma Gandhi y que Gandhi le diera un consejo de quitarse esa adicción a los dulces o a los confites, ¿no? Así que van con Gandhi y cuando llegan con Gandhi, Gandhi le dice, mira, claro que le puedo dar el consejo a tu hija, sin embargo, tráemela en 3 meses y en 3 meses yo te ayudo a que ella se quite esa adicción. Resulta que la mamá, un poco confundida de que por qué le había pedido que hasta dentro de 3 meses, si es algo que evidentemente tal vez lo pudiera haber hecho en ese momento, de simplemente darle un consejo, decirle a la niña que dejara esa adicción, pero ya que era Gandhi, pues resulta que le sigue las órdenes de él y regresa dentro de 3 meses. Cuando la madre y el padre llegan dentro de 3 meses, la niña va y habla con Gandhi, ella muy emocionada de conocerlo, y Gandhi le habla, ¿no? Y empieza a hablar. Resulta que le ayuda con esto y le ayuda a quitarse esa adicción. Y la madre, un poquito confundida, le pregunta a Gandhi y le dice, ¿por qué no pudiste hacer eso hace 3 meses cuando venimos? Si simplemente te tomó unos minutos de darle ese consejo y de decirle que dejara esa adicción, ¿no? Y Gandhi le dice, lo que pasa es que hace 3 meses yo también era goloso, ¿no? Y eso nos lleva también al trabajo que hace el facilitador. No podemos esperar darle un consejo a alguien o facilitarle el proceso a alguien si primero yo no lo he puesto en práctica en mí mismo. Y ese es el trabajo que hacemos en la programación neurolingüística. Trabajamos primero en nosotros mismos y luego, de mi parte, a través con mi experiencia, ese mismo cambio que empiezas a hacer, las demás personas lo empiezan a notar y eso también hace que luego no solamente tu entorno vaya cambiando, tus comportamientos, sino que al final esos resultados que obtienes de la vida empiezan a cambiar, ¿ok? Y ese es el trabajo que se hace, porque en la PNL hay una presuposición de que en la vida no hay fracaso y probablemente ahora que se tope es que hay resultados en tu empresa
en tu vida, con tu pareja, en tu salud, que tal vez no sean los resultados. Sin embargo, esta es la oportunidad y la PNL te ofrece una oportunidad para poder cambiar primero en ti, para que luego ese cambio en ti pueda hacer ese cambio en tus acciones y tus acciones hagan ese cambio en tus resultados que estás teniendo en tu vida. Entonces, es una, en realidad, la PNL, más allá de una explicación o de ejemplos o de experiencias de otras personas, nosotros siempre lo decimos con Roy en las certificaciones, no es tanto lo importante nuestra experiencia o nuestra idea de la PNL, lo importante es que tú la experimentes, porque aquí el verdadero diseñador de tu vida eres tú. El verdadero diseñador de la salud, de tu empresa, de las cosas que deseas, eres tú. Y eso te facilita. La PNL es una herramienta que te puede facilitar y para mí hasta el momento la herramienta más poderosa para generar cambios rápidos y duraderos en el tiempo. Okay. Justamente eso son preguntas que están entrando también, Ernesto, con relación a eso. Hay dos cosas que me gustaría responder ahora, o entrar a la respuesta de lo que están preguntando, o dar una opinión quizá. En el caso de Fernando nos dice, ¿cómo podemos reprogramarnos? Quizá te voy a dar la primera clave para empezar el proceso de reprogramación, porque hay muchas maneras. De hecho, en la PNL, en lo que nosotros enseñamos en el Practitioner, hay más o menos como unos 20, 25 ejercicios que sirven precisamente para poder hacer esta reprogramación. Sin embargo, el primer trabajo, ya lo dijo Ernesto, nosotros somos los responsables. El primer trabajo sería, Fernando, es entender que tú no eres el programa, que tú eres el programador. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. A mi hijo le encanta jugar Mario Bros, ¿sí? Él le encanta jugar Mario Bros. Y él tiene Mario Maker, que es un juego donde él tiene que ir programando ciertas pantallas para que Mario vaya jugando. Pero él sabe muy bien que él es el que programa el juego. Entonces, él decide qué pantallas las hace y si hay algunas que las hace más difíciles y otras las hace más fáciles. Y algunas las disfruta más y otras menos, pero él entiende que él es el programador. Lo mismo sucede con nuestra vida. A veces pensamos que nosotros somos el muñeco, el pichinguito, como le dicen en Honduras. Pienso que yo soy el programa, pienso que yo soy Mario Bros y que estoy metido en un juego del cual yo no puedo controlar. Esto es así y no lo puedo controlar y no puedo hacer nada y entonces te metes al juego de tal manera que no entiendes lo que sucede. La riqueza está en entender primero o en darte cuenta, ser consciente que el programador de lo que sucede, sobre todo en ti, eres tú. Y ahí es donde empieza el trabajo para poder hacer la reprogramación. Y Gary nos dice, desde Bolivia, Gary nos dice, cuando comprendemos la PNL podemos realizar los cambios en nosotros. No sé si es una afirmación o es una pregunta, pero digamos que si lo estás afirmando, te diría que no. Porque no solamente es comprender. Comprender es intelectual. Yo comprendo que a través de la PNL puedo hacer porque somos programas y eso y lo otro, pero yo conozco a mucha gente intelectual que conoce PNL, que ha leído mucho PNL. Bueno, Ernesto lo dice, Ernesto leyó 172 libros antes de estar en PNL. Pero lo más importante es vivirlo, vivir la experiencia de cómo se generan esos cambios. Hasta que no lo vivas, y eso no solamente es entender la parte, como dijimos, mental, ahí tienes que involucrar la parte emocional, la parte física, la parte corporal. En PNL hay muchos ejercicios de movimiento, de cambio de percepciones, cambio de paradigmas, de cambio de comportamientos, en donde lo tienes que experimentar. Y a veces el alumno le quiere dar una explicación al cambio que acaba de tener y no hay una palabra para explicar el cambio. Eso es lo interesante de todo esto. Esa palabra no existe. Sin embargo, sí que me gustaría, Ernesto, en este momento que llevamos, es preguntarles a quienes están ahora aquí con nosotros, ¿qué les viene a ustedes de significado cuando hablamos la magia de la PNL? ¿Qué les viene? ¿Qué palabra? Sin pensarlo tanto, sin encontrar una definición de diccionario, ni nada. Cambio rápido. Okay. Oye, No creo que Dora nos comenta ahí. Dora, si lo puedes repetir para poder escuchar. Un cambio rápido. Cambio rápido, cambio, transformación total, excelencia, resultados, transformación, solución, cambios. Bueno, estamos viendo que se maneja mucho el tema de cambios, Ernesto, de cambios y transformación. Ok. Obtener lo que deseamos. Ajá, nos dice Tirsa. Ok, creo que y lo que veníamos hablando, ¿no? Del poder gestionar y poder hacer esos cambios, ¿no? Algunas personas lo llaman como transformación.
resultados. ¿Qué más? Mejora continua. Chris dice inexplicable. ¿Ok? Pareciera inexplicable, sin embargo, la explicación cada uno la tiene de su propia experiencia. Y a veces, cuando la gente viene a PNL y cuando empieza con la PNL, y a mí, como bien decía Roy, a mí me pasó, me había leído tantos libros de la PNL que cuando entré en uno de los ejercicios que se llama las anclas, me di cuenta que sabía mucho intelectualmente sobre qué era la PNL, pero no sabía hacer un ancla, ¿no? Y la experiencia de hacer un ancla y de anclarme a un estado emocional potenciador y de generar ese cambio, fue lo que luego me dio una propia explicación acerca de la PNL, ¿no? Hoy en día, pues, también incluyo a esa explicación, pues, varias experiencias de alumnos, de mis clientes, de nosotros mismos, de profesores que hemos tenido la experiencia y maestros que han tenido la experiencia con la PNL. Pero muy bien, aquí creo que van entrando más. Roy dice reestructuración cognitiva, alcanzar un estado deseado, alcanzar el estado deseado, también dice Vanessa. Nueva. Ok, Efraín dice, bueno, ¿cómo se puede hacer un ancla? Ok, eso mira, lo aprendes en la certificación, el ancla, ¿no? Y haces un trabajo. Nosotros en la escuela trabajamos sobre la PNL, el practitioner, aprende a hacer, aproximadamente son más de 30, 32 ejercicios que integran de la programación lingüística, tanto como uno de los ejercicios que les gusta mucho a los alumnos, que es la cura rápida de fobias, ¿no? Que luego hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que se cura una fobia? Y normalmente cuando hago esta pregunta en clase o en algunos lugares que he podido hacerla, normalmente la gente dice en 6 meses, en 1 año. Y hablando del cambio, ¿no? Imagínate trabajar una fobia en 5 minutos o cambiar la percepción de la fobia en 5 minutos. Con la PNL hacemos un ejercicio de cambiar la fobia, la percepción de la fobia, curar una fobia en solamente 5 minutos. En clase dura un poco más por la explicación. Sin embargo, por ejemplo, el fundador de Mens Venilia, Alejandro Cuellar, ha hecho para mí una de las más rápidas, ¿no? Que creo que fueron 45 segundos en un programa de televisión, quitarse una fobia en 45 segundos. Así que los cambios, como bien decía Ain, a veces pensamos que los cambios toman tiempo, ¿no? Y a veces cuando las personas entran a la PNL, piensen, uy, para cambiar me tiene que llevar mucho tiempo, o porque ya estoy grande no puedo cambiar, o porque estoy muy joven no puedo cambiar, o porque llevo tanto tiempo haciendo una actividad no puedo cambiar. Y aquí nos damos cuenta en el trabajo de la PNL que los cambios pueden ser rápidos y también duraderos en el tiempo. Lo que sí que hay que aprender cómo hacer los cambios. ¿Okay? Y ese es el trabajo de la PNL. Y va de lo que hablábamos, que ahí preguntaban, ¿cómo hacemos los cambios? ¿Okay? Cambiamos primero la percepción, cambiamos el filtro de la experiencia y ese cambio de filtro luego hace que le miremos la experiencia de una forma diferente. Y pasa mucho, por ejemplo, Roy, con el tema de hablar en público, ¿no? Hay personas que tienen fobia de hablar en público, ¿no? Y cuando se ponen a hablar en público, ¿no? Viene la sensación, le sudan las manos, la palpitación empieza a aumentar la respiración, entra un nudo en la garganta, ¿ok? Y esto me recuerda justamente a una chica el año pasado que hizo el trabajo de hablar en público que decía, es que siento como un nudo en la garganta cada vez de que voy a hablar en público. Entonces, esa hay una percepción interna con relación a eso. Y cuando cambiamos eso, la percepción y la experiencia de hablar en público o de cualquier actividad empieza a cambiar. Exactamente. Bueno, siguen entrando preguntas y todo. El estado potenciador, bueno, esto ya son cosas que más profundamente los vamos viendo, pero el estado potenciador, tú lo sabes porque es cuando estás en tu máximo esplendor, podemos decir, en tu excelencia. Cuando estás realmente, como dice Ernesto, lo entrenamos para la gente que va a hablar en público. No es lo mismo hablar en público desde un estado de no sé si vaya a poder hablarlo, a entrar en un estado donde tú dices, ok, ¿qué es lo que tengo que hablar y con quiénes tengo que hablar? Y la información va a salir, vas a fluir. Son los estados que nosotros decimos estados potenciadores. Y no sé si aquí lo de Fernando dice, si cuando estás trabajando en PNL y ves que la vida te pone obstáculos, algo estoy haciendo mal. Ok, primer punto. Nosotros no hacemos juicios, sobre todo valoración, ni bien ni mal.
Si algo estás haciendo, lo estás haciendo. Simplemente no lo estás haciendo ni bien ni mal. Ahora, que la vida te va a poner obstáculos, con PNL, sin PNL, con coaching, sea lo que trabajes, la vida es una gran maestra y te los va a poner en la medida que tú vas evolucionando y que tú vas aprendiendo. De hecho, si tú haces una retrospectiva, Fernando, y te das cuenta, no sé qué edad tengas, pero puedo imaginar que ya eres mayor de edad o que ya estás en una etapa adulta, pero si ves los problemas o lo que considerabas obstáculos de niño, dime si lo son ahora. Al menos algunos básicos, como decir, amarrarte los zapatos quizá, o alcanzar encima de la nevera el cereal que a veces cuando niños queremos alcanzarlo y que se nos imposibilita porque es demasiado alto para nosotros. Cosas así, que a veces son básicas físicas, pero también otras cosas mentales, emocionales, que cuando vas creciendo y vas aprendiendo de ellas, la vida te va poniendo simplemente lecciones. Entonces no te preocupes si estás haciendo un buen o un mal trabajo. Con PNL lo único que puedes hacer es ser más consciente para ser más eficiente o más efectivo o aprender de eso para evolucionar dentro de tu vida. No es que se van a acabar los obstáculos. Lo que sí es que vas a tener herramientas que te van a permitir que cuando estos se te presenten, no te quedes enganchado o no te quedes, porque eso es lo que ocurre. Esa metáfora que te dicen, cuando te caes, no te quedes enamorado de la piedra. Porque ocurre, ¿verdad? Uy, esta piedra, y te quedas tirado besándola, adorándola, pensando que ese es tu único resultado, quedarte tirado junto a la piedra, sino entender que el camino va a estar posiblemente lleno de piedras, inclusive mucho más grandes, de las cuales vas a tener que subirlas, vas a tener que rodearlas o vas a tener que pasar debajo de ellas, no lo sé, eso solamente tú lo sabes, y es el trabajo que nosotros en facilitación de PNL acompañamos a nuestros alumnos para que descubran por sí mismos el propio camino para lo que pueda cada quien considerar como su excelencia. Básicamente eso, Ernesto. Así que, bueno, hay más cuestiones, Ernesto, pero no sé si, a mí me gustaría, tú ves si estamos en un buen momento como para darle paso a quienes ya han experimentado esta magia, que lo han vivido y que hoy dijeron, bueno, queremos compartirlo, porque qué mejor que nuestros alumnos, la gente que se ha certificado recientemente aquí con nosotros, que pueda compartir cómo ha sido esto, Ernesto. Entonces dime, ¿si hay algo más o...? Exacto. Si quieres, Roy, vamos, porque como les decíamos al principio, tenemos aquí invitados y es importante porque han escuchado la percepción y la perspectiva de Roy y la mía como profesores de la certificación de la PNL y el trabajo que hemos hecho. Sin embargo, aquí tenemos a alumnos que han tenido la experiencia ya de esta también, que han tenido esta experiencia que normalmente año tras año hemos ido no solamente haciendo ese trabajo, que nosotros partimos de una misión de vida, ¿no? Sino que también lo trabajamos a través de la congruencia, ¿no? Entonces, aquí también varios alumnos lo han tomado y si quieres, Roy, le damos el paso, ¿no? El micrófono a esas personas. Creo que por ahí está Josué, ¿no? Sí, Josué, no sé si estás por ahí, tienes tu micrófono que puedas abrir y que nos puedas compartir. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Roy? ¿Qué tal el resto? Voy a poner ahora aquí para que te vea el resto. Ok, perfecto, José. Solo en breve, porque no se trata de dar estas definiciones tan largas ni nada, pero para comentarles, Josué ha estudiado con nosotros. Es interesante porque a pesar de que muchas personas piensan que quizá para la PNL hay que haber tenido mucha experiencia y llegar quizá ya para un momento del retiro o algo así, que no quiero decir que no se pueda. Claro que lo puedes hacer, pero Josué, gracias por estar acá. Y si nos puedes contar qué fue lo que te llamó la atención en el momento de decidir estudiar PNL y una vez que te has certificado, ¿qué es lo que has conseguido? Bueno, lo que me llamó principalmente la atención fue la cuestión de gestión de las emociones. Ese era mi tema y encontré la PNL como una herramienta y en muchos lados en los que investigué era como la herramienta más eficaz precisamente. Mi mamá me comentó que su compañero le había comentado de la escuela y así fue como yo vi y al momento de yo revisar lo que se decía dije, esto es lo que necesito, esto es para mí. Y era curioso porque de hecho un compañero me dijo, pero mira, vos estudias ingeniería industrial, ¿qué tiene que ver lo que estudias con ese curso? Y bueno, qué buena pregunta. Pero a medida que fui con las clases, me di cuenta que los cambios que yo iba haciendo conmigo mismo realmente se iban reflejando afuera. Y muchas cosas que antes me costaban y la forma en la que yo planteaba mis objetivos casi que hacía, yo sentía que hacía trampa con el resto de mis compañeros que estaban en la universidad porque me salía de forma, digamos, fácil el planear un objetivo y el llevarlo a cabo. Y si algo me puedo llevar yo de todo eso,
Es la forma en la que me comunico, pero más que comunicarme con el resto de personas, la forma con la que me comunico conmigo mismo. Eso es lo que realmente las palabras son las que crean mi realidad. Excelente. ¿Y en dónde pudiste experimentar la magia? Si nos puedes contar quizá algún momento, algún periodo, ya sea dentro del curso o fuera, donde lo que están diciendo ellos, ¿verdad? Con respecto al cambio, transformación, pero en ti, ¿dónde fue esta parte de experimentar la magia? Bueno, yo la experimenté principalmente con el ejercicio y con mi cuerpo físico. Yo desde pequeño, que yo miraba a los superhéroes, yo decía, bueno, yo quiero llegar algún día, en algún momento, llegar a ser como ellos físicamente, o sea, con ese cuerpo y toda la cuestión. Y había estado en el gimnasio, había ido con nutricionistas y no había logrado tener el cambio. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Con un ejercicio de PNL, pues descubrí qué era lo que estaba pasando y yo realmente hoy en día me siento en un estado físico como el que nunca me llegué a sentir. Y sumado a eso, la estética que ya voy consiguiendo conforme a la que yo me había planteado en algún momento como objetivo. Para mí ese ha sido porque hasta el momento, como te digo, a los 23 años que yo tenía, en ningún momento, por más que hice citas con nutricionistas, que entrené con un compañero que había logrado, y decía, ¿y a mí qué me pasa? Con la PNL descubrí qué me pasa, supe cómo pasar el problema y ahora estoy disfrutando precisamente de los resultados que he obtenido. Muy bien. A veces decimos descubrir el héroe que está en cada uno de nosotros. Sí, el ejercicio que se hace precisamente para descubrir quién era yo, excelente. Ese fue el que cambió un antes y un después para mí. Listo, perfecto. Gracias, Josué. Pues así como Josué, hay muchos alumnos que han estado con nosotros en los diferentes países, en Bolivia, en Honduras, en Ciudad de México y aquí en Guatemala. Me parece que tenemos otra persona que también entró precisamente para contarnos en base a su experiencia. Marisa, creo que estás por ahí. Si puedes abrir tu micrófono y tu video, te lo voy a agradecer muchísimo si estás por ahí. Ahí está Marisa. Listo, perfecto, Marisa. Hola, bienvenida. Hola Roy, mucho gusto. Experiencia y este viaje de la magia de la PNL. Pero yo tuve la ventaja de que antes me certifiqué en coaching, también con Men's Venilia, pero sabía que hacían falta más herramientas para mí para poder acompañar mejor a mis clientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que decidí invertir en mí para poder equiparme mejor a través de esta certificación de PNL. Y la verdad es que fue realmente algo muy enriquecedor para mi vida. Puedo separar lo que soy, o sea, yo también tengo el rol de ser mamá, que es para mí una de las misiones más importantes de mi vida, y cómo todo esto se viene sumando a que tú puedas tener un mejor lenguaje, de verdad, mucha más riqueza y mucha más congruencia, ¿verdad? En lo que uno piensa, lo que uno habla, en lo que uno al final tiene como un resultado en su vida. Entonces, estudiar todo lo del metamodelo del lenguaje fue algo para mí muy, muy enriquecedor y es como, yo le decía a Dorothy, que fue nuestra maestra durante estos 10 meses, que era como empezar a aprender a hablar nuevamente, ¿verdad? Sin generalizar tanto y con un lenguaje, como te digo, más congruente con lo que yo realmente quiero, ¿verdad? Quiero lograr. Excelente, bueno. Y si nos puedes contar también para ti, ¿en qué momento pudiste experimentar la magia? Bueno, la verdad es de que son tantas herramientas las que nos dan que yo te puedo decir que de cada ejercicio, porque esto pues es un practitioner, de verdad, de cada ejercicio que practicábamos y que ponía en práctica conmigo misma, yo veía cómo había, como dice Josué, un antes y un después en mí. A mí de lo que más me gustó fue el tema del metamodelo, ¿verdad? Cómo poder, como te digo, aprender a hablar de una manera que sea útil para mi vida, ¿verdad? Y cómo poder llegar a hacer todas esas estructuras como bien profundo, llegar a lo más profundo de lo que
de lo que hay dentro de mí para poder hacer, digamos, los redireccionamientos que yo necesitaba. E hicimos ese ejercicio del metamodelo. Otro de los ejercicios que a mí me ayudó mucho fue el tema de plantearnos objetivos, aunque yo ya traía algo de lo del coaching, pero acá nos empoderaron con tantas herramientas de cómo encontrar objetivos, qué es lo que realmente queremos lograr, ¿verdad? El poder hacer el ejercicio de la línea de la vida fue para mí algo bien, bien poderoso, ¿verdad? De poder saber qué es realmente lo que yo quiero lograr, porque es a lo que yo quiero, es hacia donde yo voy a caminar, en donde no cabe duda, ¿verdad? No digo tal vez o sí, pero, ¿verdad? Todo eso que aprendemos durante la certificación te hace de verdad cambiar perspectivas y te hace poder imaginar, ¿verdad? El poder de la imaginación que tanto nos refuerzan ustedes y nos enseñan, de que si lo logramos imaginar, realmente lo podemos conseguir. En fin, muchos ejercicios, Roy. De eso te puedo mencionar en resumen. Listo, Marisa. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo de entrar hoy con nosotros para poder comentar, digamos, cómo exactamente fue para ti la experiencia, cómo la has vivido y sobre todo que las personas puedan observar. Nosotros a nuestros alumnos les decimos siempre observen el lenguaje, pero no solo el lenguaje de la palabra, observen el lenguaje no verbal, el tono de voz. Y cuando los escucho a ustedes hablar, cuando hablan de los objetivos, hay un tono de voz muy congruente cuando se habla de, porque ya cambian, y nosotros lo dijimos al inicio, se recuerdan, la excelencia de la comunicación, cuando ya vas decidido a conseguir algo, tu lenguaje es más, alguien preguntaba sobre la asertividad. La asertividad es eso, cuando quieres conseguir algo y tienes la seguridad a través de tu mismo lenguaje de decir yo lo consigo. ¿Por qué? Porque sé que puedo conseguirlo, porque tengo la congruencia, la seguridad, la confianza y la idea misma de que sé que soy capaz de conseguirlo. Así que genial, es excelente. Creo que hay alguien más, Ernesto. Sí, voy a revisar por acá si hay otra persona que nos confirma aquí, Astrid. Pero bueno, ¿qué más podemos ver ahorita de la participación de ellos? Ok, si quieres, Roy, en lo que se va conectando la otra persona, pues me gustaría, ya que vamos, ya no es cierto, para las personas que han preguntado, que tenemos varias preguntas, si nos pueden poner también de qué país nos preguntan y así también tomarnos el tiempo de irles respondiendo todas las preguntas. Ahí veo varias preguntas, si nos pueden poner ahí del país y así estamos también dándole seguimiento a las preguntas que van haciendo con relación a este tema tan poderoso, ¿no? Cuando descubrimos. Y la PNL es poderosa porque nuestra mente es poderosa. ¿Okay? Si nuestra mente no tuviera esa capacidad de, como decía ahí Marisa, de imaginar, de conseguir los objetivos, la PNL no tuviera poder. La PNL realmente el poder que tiene es porque podemos trabajar a través de nuestra mente, reprogramarla y darle una mejor utilización a nuestra mente. O sea, como decía Marisa, aprender a utilizar el lenguaje, ¿no? Es como aprender a hablar de nuevo. En muchas ocasiones hay que desprogramar y gran parte del proceso y los alumnos experimentan durante la certificación y muchos vienen a aprender, pero gran parte es desaprender todos aquellos programas, aquellas formas de comunicarnos y como seres humanos tenemos esa capacidad mental de poder desaprender algo y poderlo aprender, como tener una nueva estructura mental. Okay, y de eso sale la PNL en sus inicios. Richard Bandler y John Grinder formaron la PNL a través del modelaje, de poder modelar la excelencia. Y cada uno de nosotros tenemos un modelo de excelencia y lo podemos utilizar y aprender también dentro de este proceso. ¿Ok? Roy, no sé si ok. María Magdalena está ahí con nosotros. Me parece que ya estás conectada. Ahí me está confirmando Astrid, ¿sí? Ok, aquí está Roy. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, ¿dónde nos aparece? Listo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte y bienvenida. Y bueno, creo que has escuchado a tus compañeros que también se certificaron contigo ahora en la certificación matutina de PNL. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia, de lo que nosotros decimos que es esa parte genuina de muchas veces decirle a las personas evidentemente lo que uno ha vivido, que es lo más importante? ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué has descubierto de ti? Pues mira, Roy, al escucharlos a ustedes dos y a mis compañeros me vuelvo a emocionar. Quisiera volver a inscribirme en el curso como la primera vez.
Yo les puedo compartir que yo soy ama de casa. Hace mucho tiempo que no me dedicaba a mí, algo a mí. Entonces, para mí, como yo siempre les compartía en el grupo, para mí terminar esto era un reto, primero personal, descubrir que yo todavía tenía muchas cosas que aprender. Y en el camino, en este tiempo, descubrí que tenía muchas creencias que me limitaban. Y ahora conozco cómo encontrar esa parte poderosa en mí. Eso fue algo que me encantó. Aprendí a vivir en el hoy, a estar más consciente cada día, a hablar con un lenguaje más limpio, que inclusive hoy muchas veces me pasa, estoy escribiendo un texto en el WhatsApp, lo reviso, muchas veces borro palabras porque digo, no es lo que yo quiero dar a entender. Entonces, para mí la PNL de verdad fue un antes y un después. Yo les compartí a mis compañeros que fue como abrir una puerta y a través de un pedacito de la puerta ver un mundo de posibilidades que había allá, y realmente tener cada herramienta hoy me hace sentirme poderosa, me hace sentirme capaz que puedo lograr muchas cosas, porque de repente por acá hay mucha gente conectada que tal vez que se dedican a trabajar o tienen un negocio o algo, y no sé si hay alguna ama de casa, que a veces las amas de casa nos quedamos como olvidadas porque nos dedicamos a nuestros hijos, a los esposos. Entonces, para mí les puedo decir que fue fantástica la PNL, autodescubrirme nuevamente y ver el valor que como persona yo tenía y tengo todavía, y lo que puedo ayudar a muchas personas a través de todo el conocimiento que tengo. Es fantástico porque me siento útil y me siento capaz ahora de poder colaborar y acompañar a las personas a descubrirse como yo lo hice en un momento. A mí, Roy, la parte que más me encantó fueron las posiciones perceptivas, porque ahí descubrí que no necesito que nadie de afuera me diga nada, porque todo está dentro de mí. Todo está dentro de mí. Todo ese poder que yo buscaba antes fuera, esa aprobación, todo está dentro de mí, Roy. Eso es lo que puedo aportar. Excelente, muchísimas gracias. Y de verdad, qué bueno escucharlo de esa manera genuina, de ese modelo metafórico también, porque el abrir esa puerta tiene una idea metafórica de que nos traslada, que precisamente la vida es así. A veces hay puertas y no nos animamos a abrirlas, y cuando empezamos a notarlas y empezar a observar, nos damos cuenta las posibilidades que hay al poder abrirlas y poder pasar de un lado a otro de las puertas. Así que genial, muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno tenerles acá, que compartan, porque sé que hay muchas personas que quizá están pensando en esto y están pensando de qué viene, qué se consigue, y qué mejor que escucharlos a ustedes. Exacto, Roy. Y bueno, también gracias a las personas que se van conectando. Justamente ahora, para las personas que se conectan de Honduras, esta certificación, llevamos aproximadamente ya en el quinto, sexto año de realizarla aquí en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala. Y pronto en Guatemala empieza la certificación matutina, en horario matutino. Roy, no sé si la fecha de... Arrancamos en quincena. El día 15 es la certificación matutina de PNL para las personas que quieran hacerlo, es por la mañana. Básicamente, pues arrancamos ese curso para quienes quieran arrancar desde el inicio con la certificación. Sin embargo, también existe la posibilidad para otras personas que por temas de horarios y demás, tanto en Guatemala y en Honduras contamos con diferentes horarios. Pues se puede hacer el miércoles por la tarde aquí en Guatemala. En Honduras también se está haciendo miércoles por la tarde, 5:30 también, ¿cierto? Sí, de 5:30 a 8:30. Sí, igual. Okay. Y un fin de semana al mes para quien quiera estudiar la PNL. Ahora pues estamos en formatos virtuales, eso ayuda también bastante, no importa dónde estés, en qué país estés o desde qué lugar estés. Por ejemplo, estamos ahora trabajando para Bolivia, ahorita tenemos una alumna en Nicaragua, o sea, no importa dónde estés, ahora tenemos muchas facilidades para que tú puedas estudiar la PNL. Lo que sí es que las personas que estén el día de hoy y que quieran, que puedan poner la palabra PNL, que nos pongan su país y que nos pongan el nombre, porque a veces tienen un nombre que no es el que es, porque a veces meten del teléfono del hijo o del papá o quien sea, entonces nos ponen su nombre, su país, para que nosotros y la palabra PNL les podamos contactar y decirles el programa completo, mandarles el programa completo
y darles la promoción que tenemos justamente para la noche de hoy, que es el 50% de descuento en la matrícula y un mes gratis, una mensualidad totalmente gratis, solamente a las personas que se apunten el día de hoy. Nos ponen el país, genial, ya lo está poniendo ahí Cari en su país y todo, para luego estarte contactando y ya darles más información específicamente de cómo pueden hacer ustedes para, como decimos nosotros, es vivir la experiencia. Si bien ya escucharon a nuestros alumnos, que es grandioso, yo de verdad que les agradezco muchísimo de corazón el que ustedes genuinamente hayan decidido participar hoy, han escuchado la experiencia de Ernesto, han escuchado mi experiencia. Nuestras experiencias, al final de cuentas, no son las más importantes. Las más importantes son la experiencia de cada uno de ustedes, el que ustedes también puedan vivir esa magia. Y sobre todo, me quedo con una palabra que decía María Magdalena, el poderlo descubrir, porque eso que tanto a veces están buscando allá afuera, ya está en ustedes, ya lo tienen. Lo que pasa es que es otra vez, es salir a buscar las llaves a un sitio donde quizás fuera de la casa, cuando eso ya lo tienen, la llave del éxito está en ustedes. Ahora, ¿se van a permitir ese espacio para poderlo descubrir? Bueno, Ernesto. Claro, ese es el trabajo, Roy, ¿no? De permitirse. Y muchas veces hay que permitirse también hacer ese cambio, ¿no? Y como bien decían ahí en los comentarios, la PNL trabaja ese permiso que a veces no nos damos, ¿no? Por cierta forma en que nosotros nos hemos programado o hemos sido criados, que a veces no nos damos el permiso de conseguir aquellas cosas. Y esta es la certificación para encontrar ese permiso en ti mismo, ¿no? No, ya no busques que los demás te den el permiso, de tener el permiso de alguien más, o del gobierno, o de los papás, o de algo. Búscate el permiso dentro de ti. Y ese trabajo te das cuenta de que no solamente va a valer el tiempo que vas a estar dedicando y el dinero, sino que también vas a ver cambios en ti. Y eso es lo importante, que a la hora que vengas veas esos cambios, que tú también tengas la evidencia, porque así funciona nuestra mente, a través de la evidencia, que tú tengas la evidencia de los cambios que tienes. Justamente hoy me comentaba, esta semana que pasó, me comentaba un alumno que se metió a la certificación del año pasado de programación neurolingüística, y este año, en pandemia, había aumentado sus ingresos, y que hizo un trabajo de programación, y que estaba aumentando. Entonces, eso también nos damos el permiso, trabajando a nivel financiero, a nivel de comunicación, a nivel de pareja, en casa. En realidad es más que una certificación, es una transformación. Y de mi parte, les puedo decir de que los alumnos de Mens Venilia se destacan, o Mens Venilia se destaca por sus alumnos, por la calidad del trabajo que hace cada uno de ellos. Y luego el resultado, tenemos dentro de la certificación alumnos que luego han escrito un libro, alumnos que luego se dedican a conferencistas internacionales, van a otros países, así como tanto como eso, como alumnos que luego logran conciliar relaciones con sus papás, con sus parejas, como trabajar, tal vez darse el permiso de conseguir un objetivo que llevabas tiempo de no conseguirlo. Así que nos vemos pronto, ya sea en Honduras, en Guatemala. Roy, me gustaría también las personas que nos están poniendo su información, si nos pueden también poner ahí dentro de la información su número de WhatsApp, su número de teléfono, para que les podamos dar la información completa a cada uno, personalizada, y les explicamos cómo pueden ser parte no solamente de este descuento, de los 50% de descuento en la matrícula, como un mes gratis, ¿ok? Sino que también darle toda la información de todos los módulos que van a recibir, todo el programa y todo lo que necesiten. Entonces, si nos pueden también escribir el número de teléfono, se los agradeceremos para poderle dar toda la información más personalizada. Excelente, sí, ya lo están colocando por ahí, Ernesto. Y bueno, simplemente pues de mi parte, pues decirles que la programación neurolingüística es algo que no es algo nuevo, ya lo dice Alejandro, nuestro fundador, dice la PNL no es algo que sea realmente nuevo, porque ha existido y existirá y seguirá existiendo por una cuestión particular. La cuestión particular es lo que nos hace en este momento estar hoy aquí. Ese deseo de superación, de transformación, de saber que hay algo más que ir todos los días a trabajar. Porque
¿Realmente te has preguntado eso? ¿La vida es eso? ¿Solamente ir todos los días al trabajo? Quizá ahora no hay tráfico, quizá ahora lo haces a través de plataformas Zoom, pero ¿será solamente levantarte todos los días y conectarte a una plataforma Zoom? ¿Qué más hay? Y ese qué más hay y muchas otras cosas podrás descubrir en el momento cuando practiques esas técnicas de autoconocimiento, algo que está muy profundamente en ti, esos tesoros y esa magia. Ernesto, pues mira, yo simplemente agradecido con ustedes, con la vida misma, con nuestros alumnos que están, con toda la gente. Erika, igual, gracias otra vez, Eriquita siempre está ahí en nuestros cursos y todo, genial, gracias por haber también estado por acá. Y al resto de alumnos, excelente, y a los que van a estar en esas nuevas certificaciones también, porque le están apostando por algo que es lo más importante, que es su formación. Esto es algo que es para el resto de la vida. Cualquier cosa nos pueden quitar, ¿sí? El día de mañana puede ser que cambien de casa, puede ser que tengan un accidente y el carro se les arruina, puede ser cualquier cosa, pero lo que está en ustedes, eso es para el resto de su vida. Es lo único que se van a llevar, quizá. Así que bueno, Ernesto, no sé si tenemos algo más que nos quieras comentar o algo para ir ya cerrando el día de hoy. Igual, Roy, más que agradecerle a todas las personas que han estado conectados aquí, los esperamos muy pronto, de momento, en el formato virtual, que estamos sacando esas certificaciones, así que no importa en dónde estén, en qué país estén, pueden hacer este trabajo, ¿okay? De igual manera, desearles una excelente semana, y para las personas que van a iniciar este proceso de transformación, pues, como bien decía ahí Marlene, ¿no? Desearles una nueva vida, un nuevo lenguaje acerca de la percepción de la vida. Y como yo el otro día hacía un trabajo de cuando yo empecé la PNL, regresar, ver al pasado y agradecerle a mi yo del pasado haber tomado esa decisión de hacer la PNL, porque definitivamente mi vida se cambió de rumbo, iba en un camino diferente, y a través de descubrir todo lo que la PNL ofrece, he cambiado. Así que los invito también a que gestionen esos cambios, a que hagan esos cambios en ustedes, y pues nos vemos muy pronto. De mi parte, desearles una excelente noche, una excelente semana, y ahí nos estamos viendo. Roy, gracias también. Que pases una feliz noche ahí en Guatemala, desde Honduras. Un saludo para todos y desde Guatemala. Listo, saludos a todos. Y a la gente que está ahí, la gente de Bolivia que entró, saludos. Hay gente de Perú también, un fuerte abrazo, gente de El Salvador, y la gente de Guatemala y también de Honduras. Y gente de México, me parece que también hubo por ahí, hizo invitaciones para la gente de México. Para todos, un fuerte abrazo, pasen muy buena noche y disfruten de la vida. Feliz noche.